Hola, estamos hoy a día 23 de enero del año 2023. Habéis tenido el examen de psicobiología del primer parcial hoy, hace unas horas, a las 9 de la mañana. Así que aquí están mis correcciones. Te pueden servir para hacerte un poquito una idea de qué tal te ha ido. Recuerda que estos son respuestas a mi juicio, no son todavía las oficiales del equipo docente. Vamos a ir razonándolas de manera que puedas entender el proceso que has seguido tú y el que he seguido yo. Cualquier pregunta diferente o algo que pienses de otra manera te parezca que puede ser razonado de otra forma, siempre ya sabes dónde comentármelo. Si vas a la segunda semana o vas a utilizar esta corrección, pues eso, porque te presentas al siguiente examen o en otros cursos, yo te aconsejo que te quedes para ir aprendiendo de todos estos un poco maneras que tiene el equipo docente de preguntar y cómo ver esas trampitas que a veces sin darnos cuenta pues se nos pueden escapar. Sin más espera, vamos a la corrección. El modelo que tengo yo es el modelo B de Barcelona, pero puede valer también para la A y entiendo que el C también será de la primera semana. Muy bien, pues vamos al ataque. Y tenemos aquí, en este examen han caído bastantes problemas, así que vamos a ir resolviéndolos uno a uno. Por un lado, tenemos la primera pregunta. Sabiendo que dos caracteres dependen respectivamente de los genes D y E, que estos presentan dos alelos cada uno con una relación de dominancia, ¿vale? Esta parte importante, dominancia, entre ellos en ambos, y entonces nos dan dominante y recesivo, dominante y recesivo. ¿Qué porcentaje de la descendencia de una pareja cuyos genotipos, ¿vale? son, y nos da que son, este sería heterocigótico para los dos y este sería homocigótico para E y heterocigótico para el primero? Bueno, pues ¿qué porcentaje de descendencia habla del que tendrá el mismo fenotipo, es decir, la misma apariencia, ¿vale? que los progenitores para estos dos caracteres? ¿Ves aquí marcada la 75? Bueno, vamos a ver cómo he llegado a hacer ese proceso. Bien, tenemos aquí, como digo, el enunciado. Entonces, una parte muy importante es marcar qué porcentaje de la descendencia, ahí tenemos, dice que tiene el mismo fenotipo, importante, apariencia. Bueno, normalmente tenemos la costumbre de utilizar las letras A y la letra B para hacer este tipo de ejercicios, así que yo lo traduciría, ¿vale? Es una manera como más cómoda de tener recursos que son conocidos y así no tienes que ponerte a pensar mucho en ello. Entonces, el alelo D, porque es el primero que me dan, pues yo le voy a decir que es el A, y el E, pues digo que es el B, y ya está. De forma que aquí tengo este genotipo que me dice D mayúscula, D minúscula, pues yo digo A mayúscula, A minúscula, y E mayúscula, E minúscula, pues digo yo B mayúscula, B minúscula. Bien, ahora en el siguiente nos da la primera minúscula, la segunda mayúscula. Podemos pensar, ¿por qué? ¿Por qué está así? ¿Está mal? ¿Está al revés? No, realmente el orden que se suele seguir para distribuir los alelos es en principio aleatorio. Tú puedes ponerlo como te dé la gana. Es cierto que hay cierto consenso, pero por ayudarnos a identificar, suele ponerse el dominante primero y el recesivo después. Entonces, ¿qué he hecho yo? Ponerlo en el mismo orden, el dominante primero y el recesivo después. Entonces, la dominante y la recesiva, que es lo que importa, porque es heterocigótico. Y luego los dos dominantes de la E, que digo pues que sí, que la B. Entonces, imagínate que estamos hablando de rasgos, estamos hablando de rasgos que son cualitativos, porque me habla de dominancia y me habla de recesividad. Entonces, una manera de entender mejor las cosas es ponerse ejemplos. Entonces, tú aquí dices, a ver, me está diciendo, pongamos que el primer par de genes tiene que ver con el color y entonces el dominante me va a dar color amarillo, por ejemplo, y aquí amarillo, entonces tengo el guisante de color amarillo y ahora la textura, la parte dominante voy a decir que es lisa, de ahí la rayita lisa que pongo. Entonces, ¿qué tenemos? Pues tenemos guisantes liso y guisante liso amarillo. Me preguntan entonces que de los descendientes que cruce de estos dos progenitores voy a contabilizar cuántos son amarillos y lisos, porque me dice que deben cumplirse el fenotipo para estos dos caracteres. Si me hubiera dicho el fenotipo para el carácter A, por ejemplo, pues el color en el ejemplo que me he puesto yo, o para el B, solamente me interesaría uno de los dos genes, O sea, aquí me pide los dos. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pues tenemos aquí el de este y los genotipos, ¿no? Entonces, sabemos que de cada pareja a los gametos solo embarca uno, como digo yo de las barquitas. Entonces, de la primera pareja, en la mayúscula, y con la B mayúscula, por ejemplo. Luego, A mayúscula, B minúscula, ¿no? Vamos haciendo
todas las combinaciones posibles. Luego la A minúscula con la B mayúscula y la A minúscula con la B minúscula. Estos son los diferentes gametos, los óvulos o espermatozoides de la planta del guisante en mi ejemplo. Es bueno ponerse ejemplos porque así aterrizamos más en tierra. Y del otro, pues tenemos, por ejemplo, el A mayúscula con el B mayúscula, tendríamos doblemente A mayúscula con B mayúscula y luego A minúscula también 2. Entonces, como tengo doble y doble, la proporción es la misma, lo dejo directamente así, ¿vale? Entonces tenemos que aquí, sus gametos son estos de aquí. Y hacemos el cruce. El cruce que los tengo aquí, este es el cruce. Juntamos las parejas, los alelos juntamos las parejas, entonces, ¿qué voy a identificar? ¿Quiénes son amarillos lisos? Y sinceramente a nivel de genotipo vas a localizar a quienes tengan en el genotipo al menos un alelo dominante de cada, al menos uno. ¿Qué es lo que yo he marcado aquí? Entonces, fíjate, aquí tengo uno de A y uno de B, correcto. Uno de A y uno de B, porque eso ya me da la característica del color, entendamos el color, ¿no? Me da la característica de... Entonces, dominante, 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 dominante. ¿Ves lo que hago? Dominante, 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 dominante. Entonces, todos estos van a ser amarillo liso, amarillo liso, amarillo liso, amarillo liso, amarillo liso y amarillo liso. ¿Cómo será este otro? Ya por curiosidad, pues el primero, si hablamos del verde del recesivo, pues será verde y será liso porque tiene el otro dominante, ¿no? Y en cambio, ¿este cómo será? Pues este será verde y será liso también. Sí, verde liso, verde liso. Vamos a contabilizar entonces el fenotipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos 6 que serán fenotípicamente como los padres entre un total de 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y esto corresponde a un 0,75%. Por eso la respuesta que he marcado correcta sería la C de casa para la 1. ¿Sí? Vale, vámonos con la pregunta 2, que la pregunta 2 también es de problemas. ¿Vale? También es de ejercicios. Y nos dice, supongamos un rasgo determinado por un gen con dos alelos con una relación de dominancia. De nuevo, dominancia, con lo cual hablamos de rasgos cualitativos en el que el alelo dominante es el causante del déficit cognitivo. Bien, si el coeficiente de selección para el genotipo homocigoto dominante es 0,75, ¿cuál sería la eficacia biológica de este genotipo? Entonces me da el coeficiente de selección y me pide la eficacia biológica de esos individuos. Entonces me da igual de si es dominante, si es recesivo, toda la información anterior la verdad es que me es indiferente. ¿Cómo sabemos cuál es la eficacia biológica y cómo está relacionada con el coeficiente con la eficacia biológica? ¿Vale? Pues a ver, lo tenemos aquí. Entonces, ¿aquí qué tengo? Aquí tengo, me dice que yo lo apunté inicialmente, pero ya te he dicho que no sirve de nada. Me dice que el alelo dominante es el que me da la enfermedad, el recesivo no. Entonces digo, bueno, vale, pero en realidad el coeficiente del homocigótico dominante de selección 0,75. ¿Cómo interpretamos este 0,75? Aprovecho. Esto significa que la selección natural va en contra de estos individuos en un 75%. Si la selección natural no fuera en contra en un 75%, su eficacia biológica sería del 1, sería del 100%. Y sin embargo no va a ser así, porque como podemos ver, la eficacia biológica está relacionada a ese 1 menos lo en contra que vaya la selección. Sé que es un poco contraintuitivo el nombre de coeficiente de selección, ¿no? Porque parece que la selección te va a seleccionar, ¿no? Y que parece que te selecciona en un 75%, pero no, es todo lo contrario, ¿vale? Va en contra a un 75%, es decir, tu eficacia biológica se queda reducida a un 25% de lo que podría ser. Bueno, de esta manera nos queda que la respuesta correcta sería la 2, la B de Barcelona, ¿vale? 0,27. Bueno, pues vamos a continuar con la pregunta número 3. Y tenemos aquí, vamos a razonar esto. Dice, en relación con los potenciales posinápticos excitadores, ¿vale? Entonces ya tenemos aquí un potencial posináptico, no sé hablar, potencial postsináptico, y nos dice que es excitador. ¿Qué puedo afirmar? Me dice, dificultan la generación de un potencial de acción. Si es excitatorio, no lo dificultan, sino que lo tendrán a favorecer, ¿vale? Lo favorecerán. Que no significa que lo vayan a provocar, cuidado, porque luego tenemos que ver qué pasa en otras zonas de la neurona. Recordemos que estamos hablando de potencial postsináptico, es decir, ha pasado en la zona de las dendritas o la zona del soma, es la zona que recoge la información. Entonces, en esa área es excitatorio, pero puede que en otro área de la neurona haya inhibitorios. Entonces, el momento importante para saber si el potencial se
se dará o no se dará es la sumación que se tiene lugar en el cono axónico. Entonces esto favorece o no, pero no podemos hablar de determinación de esto, es así, va a ser así, depende. Bueno, entonces podemos afirmar, ¿dificultan la generación? No, lo facilitarán. La B me dice, ¿vale? Entonces aquí directamente está la A fuera. La B dice, mantienen constantemente su magnitud hasta alcanzar el cono axónico. Mantienen constantemente. Los potenciales postsinápticos reciben otros nombres, como por ejemplo degenerados, porque su carga va degenerando a lo largo de toda la parte, bien sea de dendritas o del soma, no se reproduce, ¿vale? Entonces se van desperdigando, van saliendo a través de la membrana y si al comienzo había una carga, hasta que llegue al cono, esa carga va a ser menor. Entonces, otra manera de llamarlos también son potenciales pasivos, locales, graduados, ¿vale? Todos son sinónimos de este tipo que serían los postsinápticos, tanto excitadores como inhibidores, y estos también se dan en la zona mielinizada, ¿vale? Cuando el axón tiene mielina, en la zona mielinizada se dan este tipo, me refiero a no postsinápticos, sino locales, degenerados, graduados, pasivos, diferentes maneras que te puedan decir esto. Bueno, bien, entonces estamos viendo que también descartaríamos entonces la B por este motivo. La C dice, siguen la ley del todo o nada e inducen siempre la generación del potencial de acción. Como puedes ver aquí, hay dos afirmaciones erróneas, las dos. Dice, siguen la ley del todo o nada. ¿Vale? La ley del todo o nada, no, estamos hablando de que son graduados, no es o todo o nada, no, hay grados, ¿vale? Graduados. Y luego, inducen siempre la generación del potencial, ¿no? Dependerá de la cantidad de las diferentes cargas que llegan al cono. Bueno, pues dices, pues no me queda otra que decir la de que todas son incorrectas, ¿vale? Bien, voy a ir diciéndote de qué temas cada uno para que podamos verlo. La pregunta número 1... estaríamos hablando del tema 2, ¿vale? La pregunta número 2, estamos hablando de la eficacia biológica, es decir, del tema 4, ¿vale? Sí, del tema 4, selección natural del tema 4. La pregunta 3, estamos hablando del tema 7, ¿vale? Vamos con la 4. La 4 dice, la lordosis de la rata hembra, esto pinta a tema 5. Y dice, está regulada por el hipocampo y el núcleo supraquiasmático. No, es el hipocampo, no, el hipotálamo, ¿no? ¿No? Y el área preóptica medial, entre otras. Entonces, hipocampo no, sería hipotálamo y el área preóptica medial, sobre todo, y varias regiones más. Así que la A es falsa. La B dice, es una pauta de acción fija. Yo creo que esta respuesta es como sí, gracias, no tengo que pensar nada más, ¿no? A menos que me digan que hay más alternativas correctas. Es tal cual, es una pauta de acción fija que llevan a cabo todas las hembras de la especie, ¿no? Todo esto que vemos autogenera. Bien. C dice, es un ejemplo de impronta sexual, ¿no? Para nada. Claro, como la asocian con lo de la reproducción, ¿no? Pues claro, igual por eso intentan ahí. Y luego, solo se produce cuando el macho estimula sus flancos, la base de la cola y el perineo. Tiene que existir esto, que lo llamamos ¿qué? Lo llamamos estímulo, ¿no? Esto sería un estímulo desencadenador innato. Esto está bien, tiene que darse para que se produzca la lordosis. Pero además, dentro del propio organismo, mecanismo desencadenador innato, tiene que estar hormonalmente en una circunstancia concreta. Si no, no se va a dar la respuesta, no se va a dar la pauta de acción fija, ¿no? Esto entraría dentro de las preguntas de Tinbergen, la primera pregunta, la causación, ¿no? Los mecanismos, ¿no? Ese cómo se produce la pauta de acción fija, pues porque hay unos estímulos desencadenadores innatos, es decir, no son aprendidos. Hay un mecanismo interior, neurológico, ¿no? Que está preparado para procesar eso y debe de estar a veces de cierta manera, ¿no? Y ya vendría la pauta, la respuesta. Bueno, entonces esto es tema 5, ¿vale? Efectivamente, tema 5. Y yo aquí daría por correcta la B de Barcelona. Vamos con la 5. Dice, de entre las siguientes células, ¿cuáles no se encuentran en el sistema nervioso central? Esta pregunta es un regalo, te lo han envuelto, le han puesto un lacito, ¿no? Porque yo creo que esto es el tema 6 y yo creo que es una cosa que se nos queda bastante fácil. Microglía, astrocitos, oligodendrocitos son células gliales del sistema nervioso central y las células de Schwann, que vienen a hacer un poquito todo lo que hacen las demás, solamente son las únicas que se encuentran en el periférico. Así que ya está. La 6.
Dice, en una población europea se realizaron 2 estudios, uno con padres e hijos y otros con gemelos, padres e hijos y otros con gemelos dicigóticos. Dice, en ambos casos se obtuvo una correlación de 0,38. Con estos datos se puede concluir que, bueno, esto nos debe quedar muy claro el concepto de la heredabilidad. Si tienes alguna duda todavía para diferenciar la heredabilidad en sentido amplio, en sentido estricto, todo el tema conceptual de las varianzas, te voy a dejar el enlace a un vídeo donde explico la diferencia entre una heredabilidad y otra, para que una vez que lo veas ya lo tengas súper asentado y estas preguntas las resuelvas de forma muy cómoda, ¿vale? Bien, entonces, bueno, pues vamos a ver, porque aquí ya me están pidiendo un poco también que haga cálculos. Entonces, fíjate, vamos a ver el enunciado aquí, ¿vale? Este enunciado, entonces, me da la correlación entre padres e hijos y me da la correlación entre dicigóticos. La correlación es la correlación lineal de Pearson, por si te suena, de introducción al análisis de datos o de estadística. Entonces, yo sé que la de padres e hijos es heredabilidad en sentido estricto y yo sé que la de dicigóticos es amplio, ¿bien? Entonces, me dice que de los dos la correlación es de 0,38. Recordamos que esto lo tengo que dividir entre el grado de parentesco o en este caso es 0,5 porque comparten la mitad. Matemáticamente es más amable multiplicarlo por 2, pero la fórmula como tal es esta. Entonces, ¿qué tengo? 0,38 entre 0,5 o 0,38 por 2 tenemos que es 0,76, ¿vale? Este 0,76 representa la heredabilidad que, dices, por lo menos en sentido estricto, ¿no? Porque nos está incluyendo a padres con hijos, ¿sí? Y el sentido estricto que tiene la varianza genética aditiva y la total, ¿no? Sí, te recuerdo el tema del vídeo, te aconsejo que si de verdad lo lías, lo veas porque se te va a quedar muy bien. Bueno, pues entonces, a ver, me está diciendo, en la opción A me dice, no hay influencia del ambiente. A ver, si la heredabilidad es del 76%, ¿vale? Me está diciendo que las diferencias genéticas marcan un 76% las diferencias que yo veo en este rasgo. La diferencia hasta 1 serán las diferencias ambientales, por lo tanto sí que hay influencia del ambiente. La descartamos por esto, o yo la descarto por esto. La B dice el 76% de la variabilidad en el rasgo se debe a los alelos aditivos, mira tú qué bien. 76% de la variabilidad del rasgo, de la variabilidad total fenotípica aparente, se debe a las diferencias de los alelos aditivos. Pues está muy bien. La C dice la heredabilidad es 0,38 en el primer caso y 76 en el segundo. No, sería 0,38 si me hubieran hablado de la correlación entre monocigóticos. Ahí sí estaría bien, ¿vale? Pero aquí no, esto no es así. Bien. O sea, la fórmula se hace igual porque el grado de parentesco es el mismo, pero la traducción de la heredabilidad es diferente, lo que incluye es distinto. Y luego la D dice, con cualquiera de los estudios se ha obtenido la heredabilidad en sentido amplio. Ya vemos que no, porque padres e hijos es en estricto. Así que nos quedamos única y exclusivamente con la B de Barcelona, que es la que he marcado yo en el examen general, ¿vale? El examen general, aquí estamos, la B de Barcelona, por lo que te cuento. Muy bien, pues vámonos que nos vamos con la... Entonces, esta que tiene que ver con la heredabilidad sería tema 7, ¿vale? La pregunta 6... Tema 7 no, es que he visto pregunta 7. La pregunta 6, tema 3, ¿vale? Heredabilidad, tema 3. Vale, pregunta 7. Dice, ¿qué probabilidad tienen los descendientes de una pareja en el que ambos presentan heterocigosis para el alelo largo del receptor D4 de dopamina? Es que el alelo largo del receptor de dopamina lo que provoca en homocigosis, pues eso, ¿no? Conductas dirigidas a búsqueda de novedades, sensaciones placenteras, esta búsqueda de aumento de la liberación de dopamina. Entonces, lo que hacemos aquí es coger y decir, bueno, vale, vamos a ver, tenemos, vale, yo cojo, como siempre, me lo simplifico y digo heterocigosis, heterocigosis, es decir, tenemos aquí uno y tenemos aquí otro. Yo cojo y digo que el alelo largo pues va a ser el recesivo, porque es el que yo lo asocio así, tú puedes asociarlo con el que sea dominante. Lo que es importante es saber que solamente lo dará quienes tengan homocigosis para el alelo largo. Entonces, si yo hago el cruce y tengo aquí esos 4 descendientes, únicamente uno de esos descendientes, uno de 4, el 25% va a presentar tener los dos con el alelo largo. ¿Sí? ¿Se entiende? Vale, pues por eso es que marco como correcta la B de Barcelona. Así que la 7, que sería tema 2, porque esto lo tratamos en el tema 2,
La 7 es la B. B. Bien, vamos por la 8. ¿Cuál de los siguientes procesos se logra en la especiación simpátrica? ¿Vale? Simpátrica, esta es la que sobre todo utilizan las plantas, ¿no? No hay esa necesidad de separación geográfica, decíamos, y por lo tanto las poliploidías es lo que surge de que la planta consigo misma y todo esto. La anagénesis por contra es una creación, ¿no? de nueva especie porque la anterior ha fallecido. Entonces ahí tenemos que hay una divergencia genética, pero es que no se puede juntar con la anterior porque ha fallecido. El aislamiento geográfico estaría dentro de la cladogénesis, que esta vendría dada por ese tipo, ¿no? de evolución diferente. Todos los indicados anteriores, pues no, todos no. Y este es tema 4, ¿vale? Tema 4. Vamos con la 9. Dice, la liberación del neurotransmisor en el terminal, es decir, ¿por qué el neurotransmisor se libera? Se produce por, dice, salida al espacio extracelular de calcio a través de los canales tipo L. La salida del calcio, ¿no? El calcio lo ideal es que entre. Y dices, vale, nada. La B, la generación de potenciales postsinápticos excitatorios en el terminal axónico. Y dices, a ver, en el botón, generación de potencial postsináptico excitatorio. Es verdad que el potencial de acción debe llegar al botón, pero el potencial de acción no es un potencial postsináptico, ¿no? Sería pre. Pues cuidadito, que igual ahí sin querer no te has dado cuenta y no sé, te ha podido pasar que te haya llevado a confusión. La C dice la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana del terminal. Pues sí, y esto precisamente se da porque el calcio entra y eso permite que se funda, o sea, no sale sino entra. La D, el cierre de canales de calcio, y de no me los cierres que lo necesito, así que la D fuera también. Esto es tema 7. Vamos con la pregunta 10. Dice, ¿el altruismo reproductivo se puede explicar por tema 5? A ver, altruismo reproductivo, ¿no? Es decir, es el hecho de que yo voy a cuidar a parientes, porque tiene que tener ese componente de que es parentesco, Si no, eso es el altruismo reproductivo. Entonces, claro, yo mientras estoy cuidando de otros, pues yo no estoy cuidando de los míos, hay un gasto personal. ¿Y por qué se hace? ¿No? Bueno, pues dice el hecho de que solo sucede en animales haplodiploides eusociales. Sucede en ellos y también sucede, por ejemplo, en diploides, las termitas y todo esto. Así que, que solo, para nada, ¿no? Vale. Y también, bueno, nosotros, el ser humano, todos diploides, ¿no? Es un ejemplo, somos diploides. Vale. La B dice, la teoría de la reparación genética. La teoría de la reparación genética lo que viene es a explicar, a justificar que la reproducción sexual tiene ventajas sobre la asexual. La C, un aumento en la aptitud inclusiva que favorece la selección por parentesco. Tal cual. Porque la aptitud inclusiva que ampliamos en este tema incluye ya a nuestros descendientes, O sea, nuestros descendientes. Evidentemente la directa es la de mis descendientes directos. Lo que quiero decir es que a mis parientes tipo sobrinos, ¿vale? Eso quería decir. Hermanos, tal. Y luego la D dice una disminución de la inversión parental a repartirse el trabajo. Bueno, pues normalmente al revés, ¿no? Tienes más trabajo. Cuidas de los tuyos, cuidas de los de otros, cuidas de los... Esto no tiene mucho sentido esta respuesta. Vamos con la 11 y nos dice la figura X muestra una representación de un corte cerebral y, bueno, pues vámonos a ver la figura X. Está aquí. Esta es la figura X. Y, así, este es un corte horizontal. Es un corte horizontal. Así que la respuesta correcta, pues, es horizontal. C. Si fuese frontal, sería coronal también. Frontal o coronal, así, separando hacia adelante y hacia atrás. Y si es sagital, en las dos mitades, ¿no? Como una katana. Bueno, y este es tema 6. Vamos con la 12. Suponga que en un estudio de genética cuantitativa encaminado a profundizar en la influencia de los factores genéticos de la obesidad, se emplearon animales de laboratorio con tendencia a la obesidad. Posteriormente se hizo un programa de cría selectiva. Se obtuvieron los siguientes resultados. La media de ganancia diaria de peso del progenitor, es decir, del original de la M principal, cría selectiva, son 6 gramos.
Como estos son ejercicios, pues vámonos al desarrollo de los ejercicios. Aquí lo tenemos, ¿vale? Este es. Entonces, ¿qué tengo? Como comento aquí. Digo, pues me dice que por un lado está los 6 gramos, aquí lo tenemos aquí, los 6 gramos, el principal. Después, ¿qué más me está contando? ¿Vale? Porque aquí dice 6 gramos por aquí. Luego, en lo que selecciono, ¿vale? Selecciono a quien tiene 13. Y entonces luego me da el valor de la heredabilidad 0,45. ¿Vale? Entonces, claro, aquí todo esto... Pero vamos a ponerle un color que no parezca que está mal. Vale, azul. Pues eso, ¿qué digo yo? Que aquí yo pongo los datos. Entonces tengo el que me dan 6. De ahí selecciono la media de los que selecciono 13. No me dice cómo es el resultado. Pero yo sé que el coeficiente de selección es el que me dan menos el principal siempre. Es decir, 13 menos 6. Yo voy a ganar en 7. He ganado en 7. Bueno, he ganado en 7, no, es lo que pretendo ganar, ¿no? Con mi selección, luego veremos cómo responde esto. O sea, es heredabilidad en sentido estricto, entonces es la respuesta entre la selección. Me está pidiendo la pregunta concretamente es la respuesta de selección. Entonces quiero calcular este valor. Tengo el 0,45 de la heredabilidad, lo que voy a hacer es despejar. Entonces, la heredabilidad 0,45, la respuesta arriba y abajo la selección que la hemos calculado con esta fórmula. Bien, ahora a veces a la hora de hacer los despejes es cuando nos entra un poco de cómo se hacía esto. Entonces, este que está abajo dividiendo, pues pasa multiplicando. Tenemos 0,45 por 7. No permiten calculadora, entonces tenemos que hacerlo de esta manera. 7 multiplicamos por 5 y multiplicamos por 4. Y luego tenemos, como de dos decimales, pues corremos hacia la izquierda 2 lugares, 1 y 2. Y ahí nos sale que ese es el 31,5 gramos. De manera que 31,5 gramos entre la S, que sería 7, es cuando nos da ese 0,45. ¿Vale? Muy bien, pues entonces la respuesta correcta es la de Dinamarca. Sí, vale, perfecto. Vamos a seguir con la siguiente, que ya sería la pregunta 13. Vale, tenemos aquí, respecto al pleiotropismo. Sabemos que es un fenómeno que se caracteriza porque, ¿vale? Y ahí tenemos el pleiotropismo, la expresión de un gen es un requisito, la A dice, la expresión de un gen es un requisito imprescindible para que se manifieste el otro. Esto sería la epistasia, ¿vale? Realmente, esto sería más la epistasia. La B dice, varios genes pueden estar involucrados en el rasgo fenotípico correcto, ¿vale? Ahí tenemos. Y luego la C, un alelo determinado puede ser dominante para un rasgo fenotípico concreto, recesivo para otros, todo lo que vemos aquí con el tema de la anemia falciforme, el porcentaje de oxígeno, toda esta tabla que hacemos en este tema. Entonces, este es tema 2 y la respuesta correcta sería para mí la D de Dinamarca, la B y la C son correctas. La 14 dice, entre otros datos, Darwin asentó la teoría de la evolución considerando la herencia de los rasgos ventajosos. Y es verdad que de primeras cuando he leído lo de ventajosos digo, bueno, los ventajosos sí todos, ¿no? Todos los rasgos. La selección natural, la B es correcta, la variabilidad natural que presentan las poblaciones, bueno, pues entonces sí, lo he indicado en todas, ¿no? Pero ya estás esperando aquí igual, intentarán meter algún tipo de comentario. La A es una frase que es correcta, la herencia de los rasgos ventajosos, ¿no? Con esto no me está negando que no pasen a la siguiente generación los que no son ventajosos. Esto se me afirma solo algo sobre los ventajosos, ¿vale? Eran los ventajosos, dirán los que no. Se entiende que son ventajosos, te han permitido sobrevivir y reproducirte, ¿no? Entonces, bueno, la 14, que es tema 4, ahí. Vamos con la 15. Dice, ¿cuáles de los siguientes fenómenos intervienen en la inactivación? Vamos a inactivar al neurotransmisor, ¿vale? Pues se inactivan por las enzimas que cortan y por la proteína recaptadora. Esta sería la síntesis. Entonces, proteínas transportadoras de la membrana presináptica, cierto. Canales iónicos controlados por neurotransmisores, ¿no? Esto es lo que permite que haya una actividad, ¿no? Que hagan su trabajo. La C, receptores presinápticos. Igual, luego me dice que la A y la C. Yo aquí dices, a ver, receptores presinápticos. Los receptores presinápticos, que se llaman los autorreceptores, sirven más bien no tanto porque aquí dice
intervienen inactivación, no tanto para inactivar como para impedir que se fabriquen. No, pero es verdad, no sé si has puesto la de la A y la C, no sé cuál van a dar por válida, yo creo que van a dar por válida solo la A. Conociendo un poco cómo suelen funcionar con esto, solo van a dar la A, pero entiendo que el receptor presináptico al final, si lo piensas, lo inactiva básicamente porque impide que se ponga en vesículas, pero bueno, también dirías, bueno, se impide que... El caso es que yo elijo la A por este motivo, porque son las enzimas y la recaptadora. Si inactivo neurotransmisor, se quiere decir que está activo, por lo tanto que ha salido al espacio sináptico, ¿no? Entonces, bueno, podemos entrar en un bucle. Yo considero que es la A y ya está, pero entiendo que igual a alguien le haya podido resultar también correcta la D de Dinamarca, por esto que digo, ¿no? Bien, esto es tema 7. La 4 dice, las 4 preguntas de Tinbergen están relacionadas con los siguientes conceptos. Y la correcta sería la B de Barcelona. La primera es causación, la segunda es ontogenia, la tercera es función y la cuarta es evolución. Tema 5. Vamos con la 17. Dice, en la parte ventral del bulbo raquídeo hay unas estructuras características que son las pirámides. Las pirámides y al lado, lateralmente, las olivas. Las columnas blancas dorsales se encuentran en el bulbo raquídeo, pero dorsalmente, ¿no? Que lo forman los fascículos cuneados y delgados. Los pedúnculos cerebelosos que están dorsalmente en el puente, el óvex y el núcleo delgado. Como vemos, el óvex, el puntito, la parte donde se abre, donde se separan ahí los fascículos, los núcleos delgados, también sí estaría en el bulbo raquídeo, pero en la parte dorsal. La 18... Es verdad que aquí nos cuenta los modelos animales de diversas patologías. Bueno, la 17 sería el tema 6. 18 modelos animales de diversas patologías psicológicas están contribuyendo desde hace tiempo, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que toda esta primera parte uno la podría haber obviado, porque a lo que vamos después es a que me dice la varianza genética de esta conducta, digamos, depresiva. En una población de roedores es de 9. Varianza genética, 9. La heredabilidad depresiva, pues me dice que es 0,45. Y me pregunta por la varianza fenotípica total. ¿Vale? Pues bueno, pues de nuevo vamos a ver cómo quedaría. Entonces, lo tenemos aquí, ¿vale? Esto es la imagen del anterior. Bueno, ya lo hemos visto, así que listo, vamos aquí. Y tenemos... aquí tenemos la varianza, me está diciendo la varianza genética, ¿vale? Varianza genética que es 9. La heredabilidad que me está diciendo que es 0,45, mientras no me diga que es en sentido amplio, yo asumo que es estricto. Y además tiene que ver con roedores, así que ahí está todo el mundo metido, parientes y no, así que 0,45. La varianza genética entre la varianza total es la heredabilidad. 0,45 es la heredabilidad, 9 es la varianza genética y me están pidiendo la varianza total o fenotípica. Está aquí abajo dividiendo, pasaría multiplicando. Varianza total por 0,45. Y ahora este 0,45 que estáis multiplicando pasa dividiendo. ¿Vale? Entonces me queda 9 entre 0,45. Puede que hayas visto esta división y digas, no me fastidies que dividir ahora entre 0, no es agradable. Y estoy de acuerdo. Entonces lo que puedes hacer para próximas veces es coger y utilizar los resultados y decir 4,05, ¿vale? Por 0,45, porque recuerda que estamos buscando este valor. Entonces, la varianza total por 0,45, lo ves aquí, la varianza total por 0,45 me tiene que dar 9. Entonces dices, 4,05 por 0,45 me da 9. O sea, puedes dejar el ejercicio para el final y utilizar los 4 números. Verás que te da con uno de ellos, ¿vale? Esa es otra manera. En lugar de dividir, multiplicar. Creo que resulta más cómodo, ¿vale? Para que no te quedes en blanco y puedas hacerlo. Bien, entonces en este vemos que sale 20. Pues vámonos con la 19. Vamos con la 19 y dice, realizando estudios con animales es posible medir los neurotransmisores, ¿vale? Incluso sus metabolitos de ciertas regiones cerebrales en tiempo real, mientras que, por ejemplo, los animales están autoadministrando drogas, como pueden ser los psicoestimulantes, ¿no? Como la cocaína, por ejemplo. Suponga que usted desea obtener información de los cambios de los niveles determinados, ¿vale? Cambios en los niveles de neurotransmisor. Eso es lo que queremos. Bueno, en ese mismo momento en el que se está produciendo. Y un ejemplo sería la metanfetamina.
¿Qué técnica emplearíamos? Pues bueno, a ver, pues entonces, la autorradiografía funcional, para eso al animal hay que sacrificarlo, así que no cumple ninguno de los requisitos para nada. Fuera. La microdiálisis, pues me parece maravilloso tener una cánula o el proceso de osmosis, ¿no? Ahí podríamos, perfecto, la cantidad me parece ideal. Técnicas inmunocitoquímicas, las técnicas inmunocitoquímicas son las que se utilizan. Es que yo creo que este concepto, mira que lo he intentado encontrar en el libro, este está en el manual que yo estudié, en el manual de hace ya unos cuantos años, ese que es grandote y negro, bien tapadura y tal. Yo creo, o como mucho se mencionará en un pie de foto, intento ahí, pero vamos, las técnicas inmunocitoquímicas tienen que ver con las proteínas que se generan a raíz del sistema inmune. Entonces, esto tampoco, ¿vale? Tampoco es en el momento. Y luego, la D de Dinamarca, pequeños electrodos de registro de neuronas. Bueno, pues estaría bien, ¿no? Para saber la actividad eléctrica, pero me está hablando de la cantidad de neurotransmisores, entonces microdiálisis, ¿no? Tema 1 sería este. Vamos con la 20. Dice, ¿qué tipo de rasgos fenotípicos, es decir, de apariencia, le son de aplicación a las leyes de transmisión genética de Mendel? Y aquí es donde yo digo, las leyes de Mendel se cumplen siempre, siempre y siempre. Puede haber aparentes excepciones como el ligamiento que pueda parecer que en ese caso la ley de Mendel no se cumple, pero es aparentemente, ¿vale? Las leyes de Mendel son universales y aplican a todo tipo de genes. Entonces, la B de Barcelona para cualitativos y cuantitativos. Que él lo estudió por suerte con rasgos cualitativos y gracias a eso, con esa simplicidad intentamos, porque no tuvo que ser nada fácil, vamos, llegar a todas esas conclusiones, ¿sí? Así que yo aquí ya no razono las demás porque te tienes que acordar siempre de esto. Y esto es tema 2. Vámonos con la 21. Dice, dada una población en equilibrio en la que existe un gen con 2 alelos y nos da el alelo dominante que es 0,6, me pregunta por la frecuencia del genotipo heterocigoto. Vamos que nos vamos a hacer 2 ejercicios. Entonces tenemos aquí. ¿Y qué tengo? Dice, a ver, dice población en equilibrio. Si la población está en equilibrio, tú tienes ya que saber esto de aquí. Es decir, la frecuencia del homocigótico dominante, cojo la del alelo dominante, lo elevo al cuadrado y la tengo. La del homocigótico recesivo, cojo la del alelo recesivo, lo elevo al cuadrado y ya tengo. Y la del heterocigótico, pues es 2 veces por el de dominante por el recesivo, que me dan el dominante 0,6. ¿Cuánto será el recesivo? Pues el recesivo será la diferencia, ¿vale? 1 menos P será igual a Q. Esto se cumple siempre, ¿eh? ¿Estén en equilibrio o no? La diferencia del equilibrio es esta relación de aquí. Entonces, ¿qué tengo? Que 1 menos 0,6 es 0,4 y ya puedo sustituir. La H es 2 veces P y Q y sale 0,48. Es decir, la alternativa A. La alternativa A. 21A. Seguimos, la 22, que ves que te la marco así porque aquí he entrado yo un poco también en bucle, así que bueno, te voy a contar cosas. Vamos a ver, el potencial de membrana de una neurona en reposo. La neurona en reposo sabemos que tiene una carga negativa de menos 70 más o menos en los microvoltios. Bien. Y aquí viene la parte, a ver, hay dos que, o sea, hay una que está claro, la B dice, es un valor aproximado de más 70, o sea, directamente dices de sonada, monada. Bien, ¿cuál está muy clara? Porque la definición tal cual es el resultado de la diferencia de cargas entre el interior celular y el exterior, tal cual. Y ahora viene el punto de detalle. El punto de detalle me dice que la A y la C son ciertas. Digo, a ver, la A se debe fundamentalmente al movimiento de iones de calcio, de potasio, ¿vale? De K es potasio. Es que estoy pensando, estoy aquí de nuevo, entro en bucle, que pondría yo, que hubiera contestado yo. A ver. Es verdad que cuando está en reposo, cuando estamos en ese menos 70, la membrana es sobre todo permeable al potasio. Entonces, es importante el viaje, ¿vale? El viaje de estos iones, pero también la permeabilidad de la membrana. Entonces, la permeabilidad de la membrana hace que el potasio sobre todo quiera salir, estamos dentro con cargas bastante negativas y hay mucha carga negativa dentro, ¿por qué? Porque tenemos a los aniones proteicos que no salen nunca y tienen esta carga ya nos dan negativa. Entonces el potasio que tiene una carga positiva lo que hace es que tiende a salir, ¿no? Tiende a salir, vale.
por fuerza de difusión, porque tenemos más dentro que fuera. ¿Qué pasa? Por esa carga positiva luego se ve atraído dentro. Entonces tiene este baile. Mientras va haciendo este baile, gran parte se va acumulando fuera y sería una de las causas del potencial en reposo. Eso me haría contestar a favor de la alternativa A también, entonces pondría la A y la C. Mi duda está en que digo, bueno, vale, pero si yo al potasio lo dejo solo, llegaría un momento en que se equilibrarían las fuerzas, porque además sabemos que el sodio también anda entrando por ahí, sutil, menos que el potasio sale, sí, pero para eso tenemos a la bomba sodio-potasio que mantiene ese estado de reposo. Entonces, claro, ahí es donde a mí me cuesta un poco entender cuál es el significado de la A. Es decir, el potencial de membrana de una neurona en reposo se debe fundamentalmente al movimiento de iones del potasio. Se debe al movimiento de iones, pero si no está la bomba de sodio-potasio metiéndolo y sacando el sodio, ese potencial de reposo no se daría. No se mantendría, se llegaría a cero. Por eso es que la A, marcarla, me chirría, porque es cierto que parte de las diferencias tienen que ver con el flujo, ¿no? Pero lo que se debe fundamentalmente, pienso si con eso estoy diciendo, sí, es lo único que importa. No importa la bomba. ¿Sí? Entonces, tú igual lo has visto súper claro, has marcado la A y la C son correctas, o has visto súper claro, has marcado la C. Yo aquí te reconozco que en esta la dejaría para el final y diría, vamos a ver por qué me decanto que puedo defender 100%. Evidentemente la C es correctísima, así que yo creo que aquí no sé si te voy a poder ayudar a elegir, porque es que eso me pasa, que la A se debe fundamentalmente al movimiento de iones, pues en principio sí. Sí, no me dice que se debe exclusivamente, entonces mira, me voy a lanzar a la piscina. ¿Qué es lo que haría yo en el examen? La verdad, yo la contestaría. Bueno, a veces cuando ando necesitan entre dos, y diría que sí, que venga, vale, que la dé. ¿Vale? Duele, ¿no? Cuando no tienes... Así que yo diría que la dé. Esta sería tema 7. Vamos con la 23. Si observáramos que en una población estable de halcones y palomas hay un 40% de halcones y un 60% de palomas, podemos suponer que tan poquitos halcones en relación a palomas es que aquí se canean, pero bien, ¿vale? Entonces, bueno, como me habla de porcentajes y tal, vamos a entender la fórmula. Bien, entonces aquí lo tenemos. La fórmula para saber la proporción que tenemos de halcones es esta, es decir, la V, la victoria, entre el coste, ¿sí? Entonces, me está diciendo que la victoria entre el coste, la victoria supone un 0,4 del coste, o sea, el coste es bastante mayor. Aquí se canean bien. Bueno, vamos a ver las opciones de respuesta. Me dice, un resultado que encajaría con esta distribución de estrategias sería que en el caso de atacar, el coste de perder tuviera un valor de 5 y el beneficio sería de 2. Entonces yo aquí digo 2 arriba, no me está diciendo coste abajo, 5, beneficio 2. 2 entre 5 es 0,4, esto está bien. De nuevo, ante la duda, tú coges 5, 5 multiplicas por 0,4 y te sale 2, ¿vale? Pues sí, esta está bien. Esta estaría bien. La B de Barcelona dice, un resultado que encajaría en esta distribución de estrategias sería que en el caso de atacar, el coste de perder tuviera un valor de 2, es decir, la C sería 2 y el beneficio de ganar sería 5. No, en este caso sería valor, bueno, solo habría halcones. ¿Vale? Solo habría halcones ahí. Vale, luego, la C de casa dice, atacar es una estrategia evolutivamente estable. Atacar es una estrategia evolutivamente estable siempre con un asterisquito, es decir, ¿vale? La conducta, la estrategia de las palomas jamás es una estrategia evolutivamente estable, nunca. Y la estrategia de los halcones es evolutivamente estable cuando se cumple la siguiente condición, cuando el valor de la victoria es mayor que el daño que se hacen o cuando el valor de lo que ganan es igual al daño. En esta circunstancia, sí, la estrategia de atacar, la estrategia de los halcones sería evolutivamente estable. Solamente cuando la victoria, ¿vale? Lo que se llevan sea menor que el daño, entonces no sería evolutivamente estable la de los halcones. Eso no convierte la de la paloma en estable, ¿vale? Bueno, entonces, atacar es una estrategia evolutivamente estable, depende, ¿vale? Porque si sucede esto, pues ya no.
Y atacar no es una estrategia evolutivamente estable. Pues sí, cuando se cumple esto sí lo es. Entonces, si tengo que elegir, pues elegimos la A, que es la que cuadra, la que encaja, porque las demás no, ¿vale? Las demás tienen esos peros. Este sería tema 5. Vamos con la 24. Dice, durante la regeneración de los axones juega un papel especialmente relevante en el transporte. La regeneración, tenemos el factor de crecimiento nervioso, que lo vamos a ver en el segundo parcial, en el tema 9. Entonces, de la parte del botón terminal, ¿no? Ahí está el factor de crecimiento nervioso, atraviesa la membrana y lo llevamos a través de los microtúbulos retrógrado. Entonces, es retrógrado, ya no sería para nada, ¿vale? La B me dice anterógrado, la C me dice anterógrado y el retrógrado únicamente es rápido, así que esto es tema 6. Vamos, 25, dice, con frecuencia en los estudios de genética cuantitativa se calcula la heredabilidad a partir de la correlación entre hermanos gemelos. Otra vez el tema 3, recuerda el repaso que hago de heredabilidad, que aquí te salva 2 o 3 preguntas fijo, ¿eh? Entonces, entre hermanos completos, pues es heredabilidad en sentido que amplio, ¿vale? O sea, tú ya aquí dices, vale. Estamos hablando de heredabilidad en sentido amplio. Amplio. Bien. En estos casos, el valor que se obtenga de esa correlación, ¿no? Porque lo que hacemos es que lo multiplicaremos por 2, tenemos la heredabilidad, me dice, varianza genética por dominancia. Bueno, pues sí, o sea, sabemos que el amplio tiene la varianza genética aditiva, la varianza genética por dominancia, ¿no? Ese 25%, a nivel teórico la varianza genética por interloci también, pero aquí recordamos que en hermanos completos la de interloci no tienen, ¿eh? Amplio como tal sí, pero ellos no. Entonces, la A sí, la A está bien. La B dice, varianza genética en sentido amplio. Varianza genética en sentido amplio. Esto es un poco mala fe, ¿eh? Mala fe, a ver, eso quiere decir que el equipo donde tenga mala fe. Quiero decir que esto es una trampa a la hora de leer. Porque lees varianza genética en sentido amplio y es muy posible que tu cabeza diga, heredabilidad en sentido amplio, correcto. No te está hablando de la heredabilidad en sentido amplio, te está hablando de la varianza genética en sentido amplio, que es algo inventado, no tiene sentido. Por eso esta es falsa. La C dice la varianza genética ambiental. Genética ambiental, o es genética o es ambiental. ¿Qué mezcla es esta? Nada. Y luego dice los efectos del ambiente no compartido. De nuevo, no sé si están juntos o no, si tal, aquí hablamos de la varianza genética, yo tengo claro que lo que puedo afirmar y afirmo sería la varianza genética por dominancia. Bien, la 26 dice, y entonces este sería tema 3, la 25 tema 3. 26. Un fenómeno claramente demostrado en numerosos experimentos hechos por diferentes investigadores es el de la sensibilización de la actividad locomotora inducida por la administración de psicoestimulantes, ¿vale? Como la cocaína. Habitualmente se administran a los animales varios miligramos de esa droga en días alternos durante al menos una semana. Después se deja de administrar esa sustancia durante varios días y tras ese periodo sin droga los animales reciben de nuevo una dosis de cocaína, incluso más baja de la que se les había dado anteriormente. En estas condiciones se observa que se produce una gran actividad locomotora significativamente más alta que la de días previos, de ahí lo de sensibilización, debido al citado fenómeno de sensibilización. Vale, esto también lo vas a ver en psicología del aprendizaje, por ejemplo. ¿Qué estrategia de investigación se emplea? Está bastante claro, es una intervención somática, puesto que intervenimos, se les da droga para ver el comportamiento, la variable independiente sería el organismo, la variable dependiente sería la conducta. Perfecto, tema 1. Bien, 27, dice, sobre las mutaciones puntuales que causan polimorfismos sabemos puntuales, ¿vale? Puntuales de nucleótido, uno solito, pues ahí pueden alterar el patrón de lectura de los tripletes, ¿vale? Si hay una sustitución solamente, las de marco vendrían a ser un ejemplo de esto, ¿no? Si se inserta uno, sin duda, sí, puede ocasionarlo. La B dice, afectan a varios nucleótidos. A ver, que pueden insertarse o suprimirse, me está hablando que es puntual. Entonces, si es puntual, solo es uno, no es varios, que pueden insertarse o suprimirse en la secuencia de ADN, ¿vale? Es una mutación puntual, entonces la descarto por ese caso, porque no son varios. C.
dice, no guardan relación con las variables alélicas, las variantes alélicas de genes existentes. Muchas veces, gracias a esto, que ha habido un cambio, pues es que tenemos alelos nuevos y son alelos que, oye, pues a que hagan algún tipo de beneficio se quedan, ¿no? Se mantienen ya en ese 1% de la población y ya forman parte de la especie. Así que por eso esta la descarto también. Y luego dar origen siempre a nuevos genes. No, no siempre a buenos genes, porque si sucede en la zona del operador, que es información o regulador, o sea, no necesariamente tiene que dar a nuevo gen. Porque los genes son los que se transcriben y se traducen, ¿vale? Entonces, por ese motivo, esta sería tema 2, descarto, y yo elijo la A solo. Vamos con la 28, dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la dopamina? Pues la A dice, hasta el momento se han descrito 7 subtipos de estos receptores para esta catecolamina. La dopamina es una catecolamina, es correcto, pero no tiene 7, se han descubierto 5. Así que la A la descartamos. Después, la B dice, no precisa unirse a receptores específicos de la membrana para ejercer sus efectos. Desde luego que sí, los acabamos de mencionar. La D1, D2, D3, D4 y D5, ¿no? Estudiamos esta asignatura. Luego, la C dice, se sintetiza, es decir, se fabrica en los cuerpos neuronales en el área tegmental ventral y en la sustancia negra, tal cual. Y dice, el incremento en la producción de este neurotransmisor se relaciona con la enfermedad de Parkinson. El incremento depende de qué zona se relaciona con la esquizofrenia. El Parkinson viene a ser porque hay un déficit. Es todo lo contrario, nos falta. Luego, a ver esta, 29. A ver qué te parece, ¿vale? Este razonamiento mío. Y la 30 ya vemos que también tenemos ahí conflictos. Genial todo. Entonces, de acuerdo con la teoría del forrajeo óptimo, un león debería cazar. A ver, teoría del forrajeo óptimo. ¿De qué trata esto? Bueno, pues en principio se asocia con el tema de la alimentación, aunque también lo ven para aparearse. Son teorías de optimización, es cómo se las apaña el individuo para hacer este tipo de conductas que tenemos que hacer para sobrevivir y que a la vez nos llevan un gasto. Entonces hay que optimizar, gastar lo menos posible, ganar lo máximo posible, ¿no? Entonces tenemos el ejemplo de Stornino, que cuanta más lejos va, más caracolitos debería de tener en el pico, siempre atendiendo al límite que te cabe en el pico, ¿no? Evidentemente las limitaciones biológicas. A ver, aquí la dice, un león debería cazar las presas que aporten más calorías en relación con el tiempo dedicado a su caza. Pues por un lado, pues sí, la idea es que más calorías, cuanto más tiempo lleve yo empleado en la caza, pues más calorías. Pues me suena bien. La B me dice las presas con más calorías por kilogramo de peso. Calorías por kilogramo, eso sería genial saber hacerlo, pero hasta ahí no llegamos. Y luego la C, el mayor número de presas por tiempo dedicado a su caza. Y dices, ostras, esta suena muy parecida a la primera. Lo que pasa es que la primera me habla de las presas que aporten más calorías. Entonces aquí empiezo a ver el matiz y digo, vale, claro, la leona o el león cuando llega no se para y dice, a ver, ¿quién tiene más calorías? Llevo aquí corriendo mogollón, ¿quién tiene más calorías? ¿A por quién voy? ¿Vale? No, entiendo que se aplicará la cantidad, ¿vale? Es decir, cuantas más me pueda llevar, mejor, porque entre que te vas a cazar a la que tiene más calorías, pues eso te parece a ti, las otras se te han ido, imagínate, o sea, sería la cantidad. Yo lo he asociado de esta manera, ¿vale? Igual tú lo has asociado de otra, centrándote en las calorías, que también tendría sentido, pero yo considero que la represento de esta manera, ¿no? Las presas, debería cazar las presas que aporten más calorías en relación con el tiempo dedicado a su caza. Si tengo 10, ¿qué hago? Selecciono entre ellas, ¿no? Cuantas más me voy a... Bueno, de nuevo, podemos entrar en bucle otra vez. Entonces, yo aquí elijo la C, el mayor número de presas por tiempo dedicado. Entonces, a más tiempo, más presas. ¿Vale? Ese es el razonamiento que le hago. Y de las presas más fáciles de cazar, pero eso será siempre, ¿no? No solo si te cuesta más o te cuesta menos, ¿no? Eso será siempre, la idea es mejor. Y esta teoría de forrajeo es tema 5. Vamos con el 30. El nervio vago participa entre otras funciones y yo aquí tengo otro problema, como puedes ver, porque yo veo dos correctísimas. Controlar la deglución y regular la secreción gástrica. Es que sí, o sea, modula esa parte del sistema nervioso autónomo, así que yo no puedo... Yo veo las dos correctas. Y luego la C dice mediar el sentido del olfato, no regular el movimiento, tal, no estrella, no. Así que aquí esta habría que anularla, la verdad. Y ahí tendríamos, estas serían mis razonamientos, ¿vale? Estos serían mis razonamientos
No sé qué tal la sensación del examen, ha habido un poquito de todo, ha habido alguna pregunta que es regalito, alguna pregunta que es más rebuscada. Las estrategias en el examen son fundamentales en este y en todos, ¿no? Cuando ves una pregunta que sea muy larga, que ya te produzca un poco de rechazo, la dejas hasta el final. Lo que es importante es enfrentarte por capas al examen. Espero que te haya ido muy bien. Si vas a la segunda semana, utiliza estas preguntas para repasar conceptos. Mucho ánimo. Si no ha ido bien, tienes septiembre, tenemos más veces, no es lo ideal, pero por suerte no es el fin del mundo y podemos aprender un poco más. Esta asignatura es exigente, pero muy bonita, así que en la medida que puedas, disfrútala. Nos vemos en la siguiente clase. Un besito. Chao.